creo que es un tema importantísimo que debemos comentar. Primero destaco los esfuerzos que ha hecho este gobierno, el propio presidente de la República, desde foros internacionales, haciendo un llamado responsable a la comunidad internacional para que le ponga atención a la compleja situación que vive el vecino país de Haití. Pero definitivamente hay temas muy puntuales a los que nos hemos opuesto. Políticas públicas desafortunadas y erradas. Y rápidamente digo, cuando se dio el conflicto por el río Masacre, el haber tomado una decisión apresurada, sin previamente haber acudido a los organismos primarios y diplomáticos, y haber cerrado de manera definitiva y por mucho tiempo el comercio entre ambas naciones, evidentemente derivó en la quiebra de cientos de comerciantes, de empresarios y de vendedores y productores que hacen vida y que viven fundamentalmente del comercio en la zona fronteriza. Como también nos opusimos a aquel proyecto de ley de trata de personas que se envió al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo, que de las aberraciones que contemplaba ese proyecto de ley era que multaba a las empresas dominicanas para que pagaran una manutención a los haitianos extranjeros que se encontraran en alegada situación de vulnerabilidad en la zona fronteriza. Gracias a Dios que el pueblo dominicano y los legisladores responsables también nos opusimos a un proyecto de ley como ese. Y en nuestro caso, como vocero, en la Cámara de Diputados en el 2022, cuando tuve el honor de ser vocero de mi bancada, propuse mediante resolución ante el Congreso Nacional la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y por senadores que nos mantuviéramos en sesión permanente. Era un momento en que el Poder Ejecutivo necesitaba de la mano del Poder Legislativo y en ese sentido pues nos pusimos a la orden, sobre todo para impulsar políticas públicas que deben ser claras, en el sentido de que todo el que se encuentra de manera irregular en suelo dominicano, de vuelta para su país, así sea alemán, así sea francés o así sea haitiano. El que se encuentra de manera irregular en República Dominicana, de regreso para su país. Muchas gracias. Que antes de hablar de la conveniencia o no de una reforma fiscal, pienso que es importante hablar de la racionalización del gasto público. Nuestra Constitución, en su artículo 75, numeral 6, habla de la reciprocidad que debe existir entre los dominicanos que pagamos nuestros impuestos y cómo el Estado debe devolvernos con servicios de calidad. Y aprovecho en este momento y le pregunto a los televidentes si sienten que los impuestos que pagan, de alguna manera el Estado le devuelve con reciprocidad en servicio. La respuesta es más que evidente. En todo caso, si aún así el Estado, el gobierno más bien, insistiese con una reforma fiscal, creo que es importante que se tomen en cuenta dos aspectos importantísimos. El primero, respecto al anticipo, pienso que es importantísimo hablar de los pequeños, microempresarios y medianos empresarios, sobre todo ante una realidad que tenemos en República Dominicana, y es que cerca del 90% de lo que ingresa al Estado fruto de los anticipos lo aportan aproximadamente el 5% de las empresas que aportan. Y cuando pensamos en los micros, pequeños y medianos empresarios, evidentemente tenemos que darle una mirada distinta en ese sentido. Y es por eso que aprovecho el escenario para anunciar al pueblo dominicano que esta misma semana estaré sometiendo ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que pretende modificar la ingeniería que tenemos hoy en cuanto al pago del anticipo para que de ahora en adelante los microempresarios no paguen más anticipo y los pequeños y medianos empresarios puedan tener una mirada distinta en ese sentido, más flexible. Eso sí creo que va a generar nuevas oportunidades y va a generar más empleos y riquezas en la capital y la República Dominicana.